en las colinas de Ática, donde el sol mediterráneo baña piedras blancas con luz dorada, donde olivos centenarios susurran en la brisa, donde el mar Egeo brilla como zafiro líquido, nació algo que cambiaría la humanidad para siempre. No un imperio de conquista, no una religión de salvación, sino una idea. La idea de que la mente humana puede comprender el universo, que la razón puede descubrir verdad, que individuos libres pueden gobernarse a sí mismos. Bienvenido a Voces del Tiempo. Esta noche te invito a encontrar ese lugar de quietud absoluta, ese espacio donde tu cuerpo puede rendirse completamente al descanso. Respira hondo, profundo, lento. Siente cómo el aire llena tus pulmones como olas llenando bahía tranquila. Exhala, libera toda tensión, toda preocupación, todo excepto tu curiosidad por lo que vamos a descubrir juntos. Porque esta noche caminaremos por el Ágora de Atenas, escucharemos a Sócrates cuestionar la certeza, veremos a Platón enseñar en la academia, contemplaremos el Partenón recién construido, brillante de mármol blanco y decoración policromada. Presenciaremos el nacimiento de la democracia, de la filosofía, del teatro, de la ciencia occidental, de todo lo que llamamos civilización clásica. Viajaremos desde las nieblas de la Edad Oscura hasta el resplandor de la Edad Dorada, desde las polis dispersas o hasta el imperio de Alejandro, desde los poemas homéricos hasta las meditaciones de los estoicos. 3000 años de historia condensados en una noche, para acompañarte hacia el sueño con la sabiduría de los antiguos. Grecia antigua no fue un país unificado, no fue un imperio, fue un concepto, una cultura compartida, un idioma común, dioses similares, valores relacionados, cientos de ciudades-estado independientes, a veces aliadas, a menudo enemigas, pero reconociéndose como helenos, griegos, diferentes de bárbaros que hablaban lenguas incomprensibles, y de esa fragmentación, de esa competencia, de esa diversidad, surgió creatividad incomparable. En 500 años, entre los siglos V y I antes de nuestra era, los griegos crearon más filosofía, más ciencia, más arte, más innovación política que cualquier civilización antes o después en período comparable. No porque fueran superiores genéticamente, sino porque crearon condiciones donde pensamiento libre podía florecer, donde individuos podían cuestionar autoridad, donde debate era valorado, donde excelencia era recompensada. Y si disfrutas de estos viajes por los fundamentos de nuestra civilización, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo, y así acompañarnos cada día en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. Y desde donde sea que nos estés escuchando, sea cual sea la hora en tu rincón del mundo, déjanos un comentario contándonos desde qué país y qué hora es allá. Es hermoso saber que la sabiduría griega nos conecta a través de continentes y usos horarios. Ahora, cierra los ojos. Deja que tu respiración te ancle mientras tu mente viaja. Imagina el mar Egeo, islas esparcidas como joyas en agua azul profundo, barcos con velas cuadradas navegando entre ellas, montañas descendiendo hasta playas de guijarros blancos, templos en Acrópolis, columnas contra cielo imposiblemente azul. La historia comienza, no con certezas, sino con misterio, con poemas, con memoria transmitida oralmente durante siglos antes de ser escrita, con héroes que quizás existieron, con guerras que quizás ocurrieron, con dioses que definitivamente no existieron pero que moldearon todo. Grecia antigua te espera, en gloria y tragedia, en sabiduría y locura, en todo lo que significa ser plenamente humano. El viaje comienza. Capítulo 1. En el principio era el canto. Antes de que hubiera historia escrita, antes de que hubiera filosofía o democracia, antes de que Grecia fuera Grecia, había cantos, aedos, bardos ciegos viajando de corte en corte, recitando de memoria poemas épicos de miles de versos, historias de héroes y dioses, de guerra y aventura,
de gloria y tragedia. Y de esos cantos, de esa tradición oral que se remontaba siglos, emergieron dos poemas que definirían la cultura griega para siempre, la Ilíada y la Odisea, atribuidos a Homero, un poeta que quizás existió, o quizás fue múltiples poetas, o quizás fue tradición colectiva personificada en nombre único. No importa. Los poemas son reales y son magníficos. La Ilíada cuenta 9 días en el 10º año de guerra de Troya, no toda la guerra, solo fragmento, pero fragmento que contiene todo: honor y orgullo, amistad y traición, mortalidad y anhelo de inmortalidad. La historia: Menelao, rey de Esparta, su esposa Helena, la mujer más hermosa del mundo, raptada o seducida por Paris, príncipe de Troya. Menelao convoca aliados, todos los reyes y héroes de Grecia, para recuperarla, para castigar ultraje, para ganar gloria, y navegan 1000 barcos, según leyenda posterior, cruzando Egeo, sitiando Troya, ciudad fortificada en costa de Asia Menor, Anatolia, actual Turquía, y pelean durante 10 años, en llanura frente a murallas troyanas, héroes enfrentándose en combates individuales, ejércitos chocando, sangre empapando tierra, cuerpos cayendo, y en centro, Aquiles, el mejor guerrero griego, medio dios, hijo de mortal Peleo y Nereida Tetis, invulnerable excepto en talón, orgulloso, terrible en furia, capaz de ternura pero más frecuentemente de violencia. Y la historia que Homero cuenta no es conquista de Troya, es orgullo de Aquiles, su ira, Menis, primera palabra del poema, canta, diosa, la ira de Aquiles hijo de Peleo, Agamenón, líder de expedición, ofende a Aquiles, tomando su concubina de guerra. Aquiles se retira, se niega a pelear. Sin él, griegos son derrotados, empujados de regreso a barcos, casi destruidos. Pero Aquiles permanece obstinado, su honor ofendido, su orgullo inquebrantable. Entonces troyanos atacan barcos. Patroclo, amigo querido de Aquiles, amante quizás, suplica permiso para pelear, vistiendo armadura de Aquiles, pretendiendo ser él, y muere, asesinado por Héctor, príncipe troyano, mejor guerrero de Troya, y Aquiles, devastado, enloquecido de dolor, regresa a batalla, mata incontables troyanos, finalmente enfrenta a Héctor, lo mata, arrastra su cuerpo detrás de carro, alrededor de murallas de Troya, profanando cadáver en furia salvaje, y el poema termina, no con caída de Troya. Eso viene después, sino con redención parcial de Aquiles. Príamo, rey de Troya, padre de Héctor, viene solo de noche a tienda de Aquiles, suplica por cuerpo de su hijo, para enterrarlo apropiadamente. Y Aquiles, viendo en Príamo a su propio padre, sintiendo mortalidad compartida, humanidad compartida, devuelve cuerpo, lloran juntos, enemigos unidos en dolor. Es momento de compasión extraordinaria, en medio de violencia, de reconocimiento de humanidad común incluso entre enemigos mortales. Y esa es grandeza de Ilíada, no glorifica guerra ciegamente, muestra su costo, su brutalidad, su futilidad, pero también muestra valores que griegos estimaban: honor, coraje, lealtad, excelencia, arete. La Odisea es diferente. Cuenta regreso de Odiseo, Ulises en latín, rey de Ítaca, héroe astuto que diseñó caballo de Troya, dispositivo que finalmente conquistó ciudad, pero su regreso toma 10 años, tanto como guerra misma, porque ha ofendido a Poseidón, dios del mar, quien lo castiga con viaje interminable, y Odiseo viaja, de isla en isla, de aventura en aventura, loto comedores que hacen olvidar, cíclope que come hombres, Circe que transforma en cerdos, sirenas que cantan mortalmente, Escila y Caribdis entre las cuales debe navegar, descenso al Hades para consultar muertos. Es narrativa de aventuras, de supervivencia mediante astucia. Odiseo es Politropos, de muchos giros, ingenioso, nunca derrotado aunque a menudo superado,
y finalmente llega a casa, a Ítaca. Después de 20 años, encuentra su palacio lleno de pretendientes cortejando a su esposa Penélope, consumiendo su riqueza, asumiendo que está muerto. Pero Penélope ha esperado, resistido, usando astucia propia, prometiendo elegir pretendiente cuando termine tejer sudario, pero deshaciendo trabajo cada noche, engañando años, y Odiseo, disfrazado como mendigo, revela identidad, con ayuda de hijo Telémaco, masacra pretendientes, recupera reino, se reúne con esposa, es final feliz, raro en literatura griega, pero ganado, a través de sufrimiento, de persistencia, de astucia, de reconocimiento de valores que importan, lealtad, hogar, familia. Estos poemas, Ilíada y Odisea, se convirtieron en Biblia griega, no religiosamente. Los griegos no tenían libro sagrado, pero culturalmente, todo griego educado los conocía, los citaba, los usaba como referencia moral, como ejemplo de comportamiento. Heroico y no heroico. Homero enseñó Grecia qué significaba ser griego, qué valores importaban, cómo comportarse con honor, cómo enfrentar destino, cómo ser humano plenamente. Y los poemas preservaban memoria, de era anterior, edad de bronce. Civilización micénica que había florecido 1500 a 1100 antes de nuestra era. Palacios fortificados, guerreros en carros, comercio a través de Mediterráneo. Esa civilización había colapsado, alrededor de 1100, en colapso de edad de bronce. Catástrofe que destruyó civilizaciones a través de Mediterráneo oriental. Hititas, micénicos, ciudades cananeas, reduciendo región a fragmentación, a edad oscura, y durante 4 siglos, 1100 a 800. Grecia fue oscura, sin escritura, sin ciudades grandes, sin palacios, solo aldeas, solo supervivencia, solo olvido gradual de lo que había sido. Pero memoria persistió. En cantos, en poemas transmitidos oralmente, distorsionados, embellecidos, mitologizados, pero preservando núcleo, que había habido grandeza, que había habido héroes, que había habido Troya, porque Troya existió. Heinrich Schliemann lo demostró, excavando en Izarlik, Turquía, en 1870, encontrando capas de ciudades, una de las cuales, Troya Séptima A, fue destruida por fuego alrededor de 1200. Contemporánea con era micénica. ¿Fue guerra de Troya real, quizás? No exactamente como Homero la cuenta, pero algún conflicto, algún asedio, alguna memoria histórica subyaciendo mito. Importa menos de lo que parece, porque el poder de Homero no es histórico, es literario, moral, psicológico, cultural. Creó lenguaje compartido, referencias comunes, valores articulados, para cultura griega emergente, cuando Grecia emergió de edad oscura, alrededor de 800 antes de nuestra era. Emergió cantando Homero, y esos cantos moldearon todo lo que vino después. Filosofía respondería a Homero, cuestionando sus dioses antropomórficos, su moralidad heroica, pero respondiendo, no ignorando. Tragedia tomaría mitos homéricos, reinterpretándolos, cuestionándolos. Explorando sus contradicciones, historia comenzaría donde Homero terminó. Heródoto investigando si guerra de Troya realmente ocurrió. Tucídides usando Homero como contraste, mostrando cómo historia real difiere de épica. Todo comenzó con el canto. Con Aedo ciego, quizás real, quizás legendario. Cantando en cortes de reyes, preservando memoria, creando cultura, dando a Grecia su alma. En el principio era el canto, y el canto era Homero, y Homero era Grecia, y aún ahora, 3000 años después, los cantos resuenan, en cada clase de literatura occidental, en cada referencia a Aquiles, a Odiseo, a Helena, a Troya. El canto continúa, eterno, fundacional, definitivo, Homero, primer maestro de Occidente, enseñando aún, cantando aún, resonando aún, en el principio y siempre.
El canto. Capítulo 2. El despertar de las polis. Alrededor de 800 antes de nuestra era, algo extraordinario comenzó a suceder en Bitsistitia, tierras griegas, personas que habían vivido en aldeas dispersas, aisladas. Comenzaron a reunirse, a formar comunidades más grandes, a establecer lo que llamarían polis, ciudad-estado, no ciudades en sentido moderno, sino comunidades políticas, combinando centro urbano con territorio agrícola circundante, pequeñas según estándares actuales. La polis promedio tenía quizás 5.000 ciudadanos, algunas menos, solo las más grandes. Atenas, Esparta, Siracusa, tenían poblaciones significativas, pero tamaño no era punto, estructura era punto, porque polis era revolucionaria, no en sentido de derrocar, sino de crear nueva forma de organizar sociedad, basada no en parentesco tribal, no en poder de rey, sino en pertenencia a comunidad política, en ciudadanía. Ser ciudadano significaba participar, en gobierno, en defensa, en vida religiosa, en competencias atléticas, en festivales, en todo lo que hacía comunidad funcionar. No todos eran ciudadanos, mujeres no, esclavos no, extranjeros residentes no, solo varones adultos libres nacidos de padres ciudadanos, minoría de población total. Pero para esa minoría, ciudadanía significaba algo profundo: igualdad ante ley, isonomía, derecho a voz en asamblea, a votar, a ser elegido para magistraturas, no democracia aún, eso vendría después, pero gobierno participativo, donde poder no era monopolio de uno, sino compartido por muchos, y las polis eran independientes, fieramente, cada una autónoma, con propias leyes, propio gobierno, propios dioses protectores, propias monedas, propia identidad, competían por territorio, por prestigio, por colonias, por comercio, a veces guerra, a menudo rivalidad, siempre afirmando independencia, pero compartían cultura, idioma griego con dialectos, pero mutuamente inteligibles, religión con mismo panteón, aunque énfasis diferentes, valores similares, literatura homérica como herencia común, y se reconocían como helenos, griegos, unidos por cultura aunque divididos políticamente, distintos de bárbaros, palabra originalmente solo significando no hablantes de griego, no necesariamente despectiva, pero marcando diferencia, y emigraban. Población crecía, tierra cultivable era limitada, así que aventureros navegaban, estableciendo colonias, apoikia, desde Mar Negro hasta Gibraltar, desde norte de África hasta Francia meridional. Cada colonia era nueva polis, independiente de ciudad madre, pero manteniendo lazos culturales, comerciales, religiosos, y así mundo griego se expandió, no como imperio centralizado, sino como red descentralizada, cientos de polis independientes, compartiendo cultura, compitiendo en todo lo demás, y en esa competencia, en esa fragmentación, en esa diversidad, floreció innovación. Cada polis experimentaba, con formas de gobierno, algunas oligarquías, gobierno de pocos ricos, algunas tiranías, gobierno de uno que tomó poder por fuerza, algunas democracias nacientes, gobierno de demos, pueblo, con leyes, algunas escritas, como leyes de Solón en Atenas, o Licurgo en Esparta, proporcionando marco legal, limitando arbitrariedad, con arte, cada región desarrollando estilo propio, cerámica geométrica, luego orientalizante, luego figuras negras, figuras rojas, cada innovación propagándose, siendo copiada, mejorada, con arquitectura, templos de piedra reemplazando estructuras de madera, orden dórico, jónico, desarrollándose, proporción, simetría, belleza mediante matemáticas y con pensamiento, porque en algunas polis, especialmente colonias en Jonia, costa de Asia Menor, personas comenzaron preguntando preguntas nuevas, no quién creó mundo. Eso era para mitos,
sino de qué está hecho mundo, cómo funciona, qué principios lo gobiernan. Tales de Mileto, alrededor de 600 antes de nuestra era. Propuso que todo es agua, fundamentalmente, en diferentes formas: hielo, líquido, vapor. Suena ingenuo, pero era revolucionario, porque buscaba explicación natural, material, no sobrenatural, no divina. Anaximandro, su estudiante, propuso a Peirón lo indefinido, sustancia primordial de la cual todo emerge, a la cual todo retorna. Anaxímenes, aire, condensándose en agua, en tierra, rarificándose en fuego. Estaban equivocados en detalles, pero correctos en método. Observar naturaleza, proponer teorías, basadas en razón, no en mito. Eran primeros filósofos, amantes de sabiduría, aunque palabra aún no existía. Primeros científicos, aunque ciencia como disciplina era milenios en futuro. Eran pensadores que rompieron con tradición. ¿Qué dijeron? Podemos entender mundo mediante razón, mediante observación, sin apelar a dioses. Era comienzo, tímido, tentativo, pero comienzo de tradición que transformaría humanidad, y sucedió en polis, en contexto de ciudad-estado, donde individuos tenían libertad de pensar, de hablar, de proponer ideas nuevas sin temer rey o sacerdote, porque polis creó espacio para debate, para diversidad de opinión, para competencia de ideas. En ágora, plaza pública, hombres se reunían, discutían, comerciaban, sí, pero también debatían, sobre política, sobre filosofía, sobre todo. En gimnasio, donde ejercitaban cuerpos, también ejercitaban mentes, mediante conversación, mediante dialéctica. En simposio, banquete donde bebían vino diluido, recitaban poesía, discutían cuestiones profundas. Polis creó cultura de palabra, de logos, de razón articulada, de debate valorado, y esa cultura produjo todo lo que asociamos con Grecia antigua: filosofía, ciencia, teatro, democracia, historia. Todo emergió de polis. No fue inevitable, no fue accidente, fue creación deliberada, aunque no planeada centralmente. Emergió de decisiones de miles de personas, en cientos de polis, eligiendo organizarse de ciertas maneras, valorando ciertas cosas, creando instituciones que permitían florecimiento. Las polis eran pequeñas, frágiles, constantemente en guerra entre sí, pero eran viveros de civilización, de innovación, de todo lo que haría Grecia inmortal. El despertar había comenzado, de edad oscura a edad de luz, de aldeas a ciudades, de tribu a polis. Grecia estaba naciendo, no como nación, sino como civilización, como forma de vida, como conjunto de valores, como cultura que duraría milenios. El despertar de las polis, el amanecer de Occidente, el comienzo de todo, pequeños pasos, en ciudades pequeñas, tomados por personas que no sabían que estaban haciendo historia, pero lo estaban, definitivamente, y el mundo nunca sería el mismo. Capítulo 3. Atenas y Esparta. Dos caminos. Entre cientos de polis griegas, dos se elevaron sobre las demás, no solo en poder, sino en influencia cultural, en definición de lo que Grecia podría ser: Atenas y Esparta. Tan diferentes como pueden ser dos sociedades, representando caminos opuestos, valores opuestos, destinos entrelazados. Atenas, en Ática, rodeada de montañas, con acceso al mar, puerto de Pireo, flota poderosa, comercio extenso, población grande, diversa, cosmopolita. Esparta, en Laconia, en Peloponeso, valle fértil, rodeada de montañas, tierra firme, agrícola, población menor, homogénea, cerrada. Atenas desarrolló democracia, Esparta mantuvo oligarquía militar. Atenas valoraba palabra, debate, filosofía, arte, teatro, educación amplia, ciudadano como pensador. Esparta valoraba acción, obediencia, disciplina, entrenamiento militar, ciudadano como guerrero. Atenas era abierta, innovadora, experimental, constantemente cambiando, adaptándose, evolucionando.
Esparta era cerrada, conservadora, estática, resistiendo cambio, preservando tradiciones, temiendo innovación, y ambas tenían razones, historias que explicaban por qué eran como eran. Atenas, durante siglos arcaicos, había sufrido conflicto de clases, entre aristocracia terrateniente y campesinos empobrecidos. Deudas, esclavitud por deudas, tensión creciente. En 594, Solón, aristócrata moderado, fue nombrado arconte, magistrado, con mandato de reformar. Y reformó, canceló deudas, prohibió esclavitud por deudas, redistribuyó algo de poder político, creando clases basadas en riqueza, no nacimiento, permitiendo a clase media participar en gobierno. No era democracia, pero era paso hacia gobierno más inclusivo, menos aristocrático. Y medio siglo después, Clístenes, líder reformista, estableció democracia, demos kratos, poder del pueblo, reorganizó ciudadanía, en demos, unidades locales, luego en tribus, mezclando gente de ciudad, campo, costa, rompiendo lealtades regionales de familias aristocráticas. Creó consejo de 500, 50 de cada tribu, elegidos por sorteo, preparando negocios para asamblea, y asamblea, eclesia, donde todos los ciudadanos podían participar, votar, hablar, decidir guerra, paz, leyes, gasto público, todo. Era democracia directa. Participativa, cada ciudadano podía ser magistrado, jurado, consejero, mediante elección o sorteo, no representativa, no delegada, sino directa, cada uno participando personalmente. Era radical, revolucionaria, sin precedente, y funcionó, imperfectamente, pero funcionó. Durante 200 años, Atenas fue gobernada democráticamente, con interrupciones, con problemas, con injusticias, pero con participación ciudadana real. Esparta era completamente diferente. Su historia, su estructura, su mentalidad. Esparta había conquistado mesenios, vecinos, en siglo VIII, convirtiéndolos en hilotas, siervos, atados a tierra, trabajando para espartanos, pero hilotas superaban en número a espartanos. Quizás 10-1, eran amenaza constante. Rebelión siempre posible. Así que Esparta se militarizó, completamente, totalmente, convirtiendo cada ciudadano en soldado, cada aspecto de vida en preparación para guerra. Niños varones, a edad de 7, eran separados de familias, enviados a agoge, entrenamiento, viviendo en barracas, siendo endurecidos, física y mentalmente. Entrenaban, peleaban, aprendían a soportar dolor, hambre, frío, a obedecer sin cuestionar, a valorar grupo sobre individuo, a edad de 20. Si sobrevivían, se convertían en ciudadanos plenos, hoplitas, infantería pesada, falange espartana, y vivían en barracas, comiendo juntos, en Sisitia, comidas comunales, hasta edad de 30, incluso si casados. Mujeres espartanas tenían más libertad que atenienses. Ejercitaban, poseían propiedad, gestionaban hogares mientras hombres estaban en barracas, pero todo servía a propósito. Producir hijos fuertes, hijas fuertes que produjeran hijos fuertes. Para mantener máquina militar, gobierno era mixto. 2 reyes. Heredit Arios, liderando en guerra. Jerausia, consejo de ancianos. 30 hombres mayores de 60. 5 éforos, magistrados elegidos anualmente, supervisando reyes. Y asamblea, de ciudadanos plenos, votando en propuestas, sin debatirlas. Era oligarquía, gobierno de pocos, pero con elementos de democracia limitada, de monarquía dual, y funcionó. Esparta se convirtió en potencia militar dominante de Grecia. Falange espartana era invencible en campo abierto. Disciplina, entrenamiento, cohesión, superaban números, superaban casi todo. Otros griegos temían Esparta. Admiraban, despreciaban, fascinaban con contradicción, admiraban disciplina, coraje, frugalidad,
victoria consistente. Despreciaban brutalidad hacia ilotas, falta de cultura, rechazo de filosofía, arte, literatura. Fascinaban que sociedad pudiera ser tan diferente, tan extrema, tan efectiva en propósito limitado. Y Atenas y Esparta eran conscientes de diferencia, de oposición. Atenas representaba libertad, individualidad, creatividad, pero también inestabilidad, desorden potencial. Esparta representaba orden, estabilidad, fuerza, pero también represión, estancamiento, inhumanidad. Cada veía en otra peligro. Atenas temía tiranía militar de Esparta. Esparta temía democracia caótica de Atenas. Cada se definía contra otra. Atenienses orgullosos de no ser espartanos. Espartanos orgullosos de no ser atenienses. Y colaboraban cuando amenaza externa requería. Guerras médicas contra Persia unieron ambas, temporalmente, pero también rivalizaban. Después de guerras médicas, competían por hegemonía, por influencia sobre otras polis, y eventualmente pelearon. Guerra del Peloponeso, 27 años, 431 a 404, devastando Grecia, destruyendo Atenas como potencia, debilitando Esparta, permitiendo Tebas, luego Macedonia. Ascender fue tragedia. Dos sociedades brillantes, cada representando ideal diferente, destruyéndose mutuamente. Pero antes de eso, antes de guerra, hubo apogeo, cuando cada una alcanzó plenitud, cuando Atenas brilló como nunca, cuando Esparta defendió Grecia contra invasión. Y esos momentos, esas versiones ideales de cada sociedad, definieron posibilidades, mostraron que humanos pueden organizarse radicalmente diferente, que pueden valorar cosas diferentes, que pueden crear culturas opuestas, ambas viables, ambas admirables en aspectos, ambas problemáticas en otros. Atenas y Esparta, libertad y disciplina, palabra y acción, democracia y oligarquía, innovación y tradición, dos caminos, dos destinos, dos legados. Occidente heredó ambos. Debate continúa, entre valores atenienses. Creatividad, libertad, derechos individuales y valores espartanos. Orden, disciplina, sacrificio por bien común. Ambos resuenan, ambos atraen, ambos advierten, porque cada uno llevado a extremo destruye. Libertad absoluta se vuelve caos. Disciplina absoluta se vuelve tiranía. Balance es necesario. Aprendido dolorosamente. Por Atenas y Esparta. Por todos los que vinieron después. Las dos ciudades nos enseñaron, mediante éxito, mediante fracaso, mediante gloria, mediante tragedia, dos caminos, ambos griegos, ambos humanos, ambos eternos, Atenas y Esparta, opuestos, complementarios, inmortales, en memoria, en influencia, en lecciones aún relevantes, dos caminos por los cuales aún caminamos, eligiendo aspectos de cada, tratando de balancear, de sintetizar, de evitar extremos. La tensión persiste, el debate continúa, el legado vive, Atenas y Esparta. Para siempre. Capítulo 4. La prueba de fuego. En el año 490 antes de nuestra era, mensajero llegó corriendo a Atenas, desde Maratón, 40 kilómetros, trayendo noticia de victoria imposible y colapsando muerto por esfuerzo. O así dice leyenda, probablemente apócrifa, pero capturando drama, urgencia, importancia del momento, porque en Maratón, pequeña fuerza ateniense, 9.000 hoplitas, había derrotado ejército persa masivo, 25.000 o más, infantería, caballería, arqueros, Persia, el imperio, más grande que mundo había visto, desde India hasta Egipto, desde Asia Central hasta Mar Egeo, potencia que había aplastado reinos, conquistado naciones. Parecía imparable, y ahora miraba a Grecia, pequeñas ciudades divididas, ricas, tentadoras. Darío I, gran rey, había enviado expedición punitiva, castigar a Atenas,
que había apoyado rebelión de ciudades griegas en Jonia contra dominio persa. Flota persa cruzó Egeo. Desembarcó en Maratón, esperando aplastar Atenas rápidamente, luego someter resto de Grecia. Pero Atenas respondió: 10.000 ciudadanos soldados, hoplitas con armadura de bronce, escudos grandes, lanzas largas, formando falange, marcharon a Maratón, y bajo liderazgo de Milcíades, cargaron, atravesando lluvia de flechas persas, alcanzando línea enemiga, rompiendo formación persa, matando miles. Persas huyeron a barcos, dejando muertos, dejando prestigio, dejando mito de invencibilidad. Atenas había ganado. Sola, sin ayuda espartana que llegó tarde. Demostró que griegos podían vencer persas, que ciudadanos libres luchando por hogar superaban súbditos imperiales luchando por amo distante. Era más que victoria militar. Era validación de polis, de ciudadanía, de libertad. 10 años después, persas regresaron. Xerxes, hijo de Darío, con ejército aún más grande, 200.000, quizás más. Fuentes antiguas exageran, pero era masivo, invadiendo por tierra, flota acompañando, conquistando Tracia, Macedonia, avanzando hacia Grecia central, y Grecia, por una vez, se unió, o al menos 31 polis se aliaron, bajo liderazgo espartano, porque Esparta tenía mejor ejército, Atenas mejor flota, Leónidas, rey espartano, con 300 espartanos, más aliados, varios miles en total, defendió paso de Termópilas, desfiladero estrecho entre montañas y mar, único camino hacia Grecia central. Durante 3 días, resistieron, matando miles de persas, falange griega impenetrable en espacio estrecho, persas no pudiendo usar números superiores, pero traidor griego, Efialtes, mostró a persas sendero de montaña, rodeando posición griega. Leónidas, al saber, despidió aliados, quedando solo con 300 espartanos, 700 tespios, 400 tebanos, para cubrir retirada, y pelearon hasta último hombre, muriendo donde estaban, cumpliendo deber espartano. No retirarse, no rendirse. Fue derrota táctica, pero victoria moral. Demostró que griegos lucharían hasta muerte, que preferían morir libres que vivir esclavos, y dio tiempo para evacuar Atenas, para preparar flota, porque Temístocles, estadista ateniense, había convencido a Atenas de construir flota, 200 trirremes, barcos de guerra con 3 filas de remeros, rápidos, maniobrables, y mientras persas quemaban Atenas, ciudad evacuada, flota griega esperaba en estrecho de Salamina. Xerxes, confiado, ordenó flota persa atacar, en aguas estrechas, donde números no importaban, donde maniobrabilidad era clave. Y griegos ganaron, destruyendo tercio de flota persa. Xerxes, asustado, retiró a Asia, dejando ejército en Grecia, bajo mando de Esyichis Mardonias. Año siguiente, en Platea, griegos ganaron batalla terrestre decisiva, aniquilando ejército perso. El mismo día, en Micala, destruyeron resto de flota persa. Guerras médicas habían terminado, Persia derrotada, Grecia salvada, libertad preservada, fue prueba de fuego, y Grecia pasó. No sin costo, Atenas destruida, miles muertos, recursos agotados, pero victoriosos, contra imperio más poderoso de tierra, demostrando que determinación, disciplina, lucha por libertad, superaban números, riqueza, poder imperial, y victoria transformó Grecia, especialmente Atenas. Atenas emergió como líder, con flota más grande, con prestigio de Salamina, formó Liga de Delos, alianza de polis para defenderse contra Persia, pero Liga se convirtió en imperio ateniense, polis aliadas pagando tributo, Atenas usando fondos para reconstruir, embellecer, construir Partenón, propileos, monumentos de mármol, y democracia floreció. Pericles, estadista brillante, líder durante 30 años, profundizó democracia, pagando ciudadanos por servir en jurados,
en consejo, permitiendo incluso pobres participar. Expandió ciudadanía. No mucho, pero algo. Atenas en apogeo tenía quizás 40.000 ciudadanos, más mujeres, niños, metecos, residentes extranjeros, esclavos, población total quizás 300.000, y cultura floreció. Dramaturgo Esquilo, quien peleó en Maratón, escribió tragedias sobre guerras médicas, sobre persas derrotados, con compasión, reconociendo humanidad de enemigos. Sófocles, Eurípides, Aristófanes, escribiendo tragedias y comedias, explorando dilemas morales, cuestionando autoridad, satirizando políticos, todo permitido, valorado, en democracia ateniense, y filósofos, Anaxágoras, trayendo filosofía jónica a Atenas, enseñando que mente, nous, organiza cosmos, sofistas, maestros viajeros, enseñando retórica, argumentación, relativismo moral, escandalizando tradicionales. Era edad dorada, breve, brillante, inestable, porque victoria contra Persia creó confianza, arrogancia incluso. Atenas se veía como defensora de libertad, líder natural de Grecia. Pero otras polis resentían hegemonía ateniense, especialmente Esparta, viendo Liga de Delos como amenaza, como imperio que contradecía autonomía de polis. Tensión crecía, incidentes multiplicaban, y en 431, guerra estalló, guerra del Peloponeso, Atenas contra Esparta, democracia contra oligarquía, talasocracia contra poder terrestre. Duró 27 años, devastó Grecia, pero eso viene después. Primero, momento de triunfo, de gloria, de Grecia libre, unida, victoriosa. Prueba de fuego había forjado identidad. Griegos sabían quiénes eran. Helenos, amantes de libertad, defensores de autonomía, capaces de lograr imposible cuando unidos. Maratón, Termópilas, Salamina, Platea, se volvieron legendarias, símbolos de resistencia, de coraje, de victoria de libertad sobre tiranía, y resonaron, a través de siglos, inspirando revolucionarios, resistentes, defensores de libertad, en todas las épocas. Porque historia no es solo hechos, es significado, es símbolos, es historias que contamos sobre quiénes somos. Y Grecia contó esta historia. De victoria contra probabilidades imposibles, de libertad defendida, de pequeños venciendo grandes, y Occidente heredó esa historia, la adoptó, la celebró, la usó. Termópilas se volvió sinónimo de resistencia heroica, último bastión. Morir antes que rendirse. Salamina se volvió ejemplo de victoria mediante astucia, de derrotar poder superior mediante inteligencia. Y Grecia, pequeña, dividida, se volvió símbolo de que libertad vale luchar, de que tiranía puede ser derrotada, de que futuro no pertenece necesariamente a imperios grandes, sino a pueblos libres, determinados, dispuestos a sacrificarse. La prueba de fuego había sido pasada, Grecia había sobrevivido, había triunfado, había llegado a apogeo. Lo que vino después, gloria y tragedia, construcción y destrucción, filosofía y guerra, todo fue posible porque Persia fue derrotada, porque Grecia sobrevivió, libre, para crear, para enseñar, para influenciar, para definir civilización occidental. La prueba de fuego, el momento definitorio, la victoria que hizo todo lo demás posible. Maratón, Termópilas, Salamina, nombres que resuenan eternamente, recordándonos que pequeños pueden vencer grandes, que libertad puede triunfar sobre tiranía, que humanos luchando por lo que aman son imbatibles. Esa es lección, ese es legado, ese es don de guerras médicas, de prueba de fuego, de Grecia victoriosa para siempre. Capítulo 5. El esplendor de la razón en las calles de Atenas, en el ágora bulliciosa, entre vendedores y compradores, entre políticos y ciudadanos, caminaba hombre feo, nariz chata, ojos saltones, barriga prominente, pies descalzos, vestido simplemente,
y detenía transeúntes, hacía preguntas, preguntas molestas, sobre justicia, sobre virtud, sobre conocimiento, sobre lo que significa ser bueno. Y cuando respondían, confiados, él cuestionaba, mostraba contradicciones, revelaba ignorancia donde pensaban que había conocimiento, dejándolos perplejos, molestos, fascinados. Su nombre era Sócrates, y no escribió nada. Todo lo que sabemos de él viene de estudiantes, especialmente Platón, pero su influencia es inconmensurable, porque Sócrates hizo algo revolucionario. Convirtió filosofía de estudio de naturaleza a estudio de humanidad, de cosmos a ética, de qué es mundo a cómo debemos vivir. Y su método, dialéctica, diálogo, preguntar, cuestionar, examinar, nunca afirmando tener respuestas, solo mostrando que respuestas comunes son inadecuadas. Solo sé que no sé nada. Frase atribuida. Quizás no exacta, pero capturando espíritu. Humildad intelectual, reconocimiento de ignorancia como primer paso hacia sabiduría, y molestaba a autoridades porque cuestionaba todo, incluyendo religión tradicional, moralidad convencional, políticos poderosos. Jóvenes lo amaban, seguían, imitaban, preguntando, cuestionando, mostrando ignorancia de maestros, políticos, padres, escándalo, subversión, corrupción de juventud, según acusadores, y en 399 fue juzgado, acusado de impiedad, de corromper jóvenes, jurado de 501 ciudadanos, votó culpable, por margen estrecho, pena propuesta, muerte. Sócrates podría haber propuesto exilio. Probablemente habría sido aceptado, pero propuso ser alimentado a expensas públicas, como héroe olímpico. Provocación o sinceridad. Creía que había servido a Atenas mediante filosofía, merecía honor, no castigo. Jurado ofendido. Votó muerte, por margen mayor, y Sócrates aceptó. Rehusó escapar aunque amigos arreglaron. Bebió cicuta, veneno. Murió rodeado de amigos. Calmado. Discutiendo inmortalidad del alma hasta último momento, se convirtió en mártir, de filosofía, de libertad de pensamiento, de búsqueda de verdad sobre conformidad cómoda. Y Platón, su estudiante más brillante, dedicó vida a preservar su memoria, sus enseñanzas, en diálogos, conversaciones escritas donde Sócrates es protagonista. Cuestionando, enseñando mediante preguntas. Pero Platón fue más allá de Sócrates. Construyó sistema filosófico completo, teoría de formas, mundo de ideas perfectas, eternas, de las cuales mundo material es copia imperfecta. Justicia perfecta existe, como forma, en reino ideal. Justicia que vemos en mundo es aproximación, sombra, y alma conoce formas, antes de nacer. Conocimiento es recordar. Anamnesis, lo que alma sabía pero olvidó al encarnarse. Por eso podemos reconocer justicia, belleza, bondad, aunque nunca vemos perfectas en mundo. Alma recuerda perfección, es metafísica, bella, influyente, problemática, pero extraordinariamente poderosa. Y Platón aplicó a política, en república, describiendo ciudad ideal, gobernada por filósofos reyes, educados rigurosamente, amando sabiduría sobre poder, gobernando justamente. Es utopía, irrealizable. Platón lo sabía, pero mostrando ideal contra el cual medir realidad, y fundó academia, escuela en Atenas, donde enseñó durante 40 años, entrenando generación de filósofos. Uno fue Aristóteles, quien estudió 20 años con Platón. Luego fundó propia escuela, Liceo, y Aristóteles sistematizó todo: lógica, ética, política, biología, física, meteorología, poética, retórica. Escribió cientos de tratados, muchos perdidos. Sobrevivientes son notas de conferencias. Densas, técnicas, pero extraordinariamente completas. Clasificó conocimiento, creó disciplinas, estableció métodos. En lógica, silogismo, forma de argumento. Si A implica B y B implica C, entonces A implica C, fundamento de razonamiento deductivo. En ética,
virtud como medio. Entre extremos, coraje entre cobardía y temeridad, generosidad entre avaricia y derroche, cultivada mediante hábito. En política, clasificación de gobiernos, monarquía, aristocracia, politeia, gobierno constitucional y corrupciones, tiranía, oligarquía, democracia, preferencia por gobierno mixto, balanceando elementos, evitando extremos. En biología, observación cuidadosa, clasificación, estudio de anatomía, fisiología, embriología, pionero de método científico, Aristóteles enseñó a Alejandro, quien conquistaría mundo conocido, llevando cultura griega a Asia. Y Aristóteles fundó tradición de estudio sistemático, de organización de conocimiento, de aplicación de razón a todo. Fue sintetizador, recopilador, sistematizador, donde Platón era visionario, Aristóteles era enciclopédico. Y juntos, Sócrates, Platón, Aristóteles, 3 generaciones, maestro, estudiante, estudiante de estudiante, crearon filosofía occidental. Todo lo que vino después, durante 2000 años, fue nota al pie de Platón, según Whitehead. Exageración, pero conteniendo verdad, porque establecieron preguntas, métodos, marcos. ¿Qué filosofía aún usa? ¿Qué es realidad? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es bien? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos organizarnos? ¿Qué es verdad? Belleza, justicia. Todas preguntas socráticas, desarrolladas por Platón, sistematizadas por Aristóteles, y no solo filosofía, ciencia, política, ética, todo debe a ellos, método científico, observar, clasificar, buscar causas, Aristóteles, idealismo, que realidad última es mental, ideas, Platón, racionalismo, ¿qué razón puede descubrir verdad? Todos ellos, fue edad dorada de pensamiento, siglo IV antes de nuestra era, en Atenas, en academias y liceos, donde mentes brillantes exploraban límites de conocimiento, contemporáneos, escuelas rivales, epicúreos, buscando placer, definido como ausencia de dolor, paz mental, ataraxia, estoicos, buscando virtud, aceptación de destino, control de reacciones, no de eventos externos, cínicos, rechazando convenciones, viviendo con mínimo, buscando autosuficiencia, Diógenes en barril, con lámpara, buscando hombre honesto, escépticos, suspendiendo juicio, cuestionando posibilidad de conocimiento cierto, viviendo según apariencias, sin afirmar verdad. Todas escuelas helenísticas, posteriores a Aristóteles, pero continuando tradición, tradición de usar razón, de cuestionar, de buscar sabiduría, de vivir examinadamente, porque eso es lo que Sócrates enseñó. Vida no examinada no vale ser vivida. Debemos cuestionar, explorar, entender, no aceptar tradición ciegamente, no seguir autoridad sin crítica, no vivir sin pensar, usar razón, dada por dioses o naturaleza, para comprender, para mejorar, para vivir bien. Ese es esplendor de razón. No razón fría, calculadora, sino razón al servicio de vida buena, de virtud, de florecimiento humano. Filosofía griega no era ejercicio académico abstracto, era guía de vida, de cómo ser humano plenamente, cómo alcanzar eudaimonia, florecimiento, felicidad profunda, y enseñó que camino es mediante razón, mediante conocimiento, mediante virtud cultivada, no fe ciega, no obediencia sin preguntas, sino comprensión, elección consciente, vida deliberada. Fue revolucionario, permanece revolucionario, porque desafía inercia, conformidad, aceptación pasiva, invita a pensar, a cuestionar, a elegir, a vivir conscientemente. Ese es don de filosofía griega, de Sócrates, Platón, Aristóteles, de todos los pensadores brillantes que transformaron razón en herramienta de liberación, el esplendor de la razón, brillando desde Atenas antigua, iluminando aún, guiando aún, desafiando aún, a pensar, a cuestionar, a vivir examinadamente,
a ser plenamente humanos, mediante cultivo de mente, corazón, alma, a alcanzar excelencia, arete, en pensamiento, en acción, en vida. Ese es legado, ese es desafío, ese es don, del esplendor de la razón, eterno, transformador, liberador, para siempre. Capítulo 6. El teatro del alma. En ladera de Acrópolis, teatro de Dioniso, asientos de piedra ascendiendo en semicírculo, 10.000 espectadores, mirando escenario circular, orquesta, donde coro danzaba, cantaba. Es mañana, festival de Dioniso, gran Dionisia, celebración anual del dios de vino, de fertilidad, de liberación, de transformación, y durante varios días, desde amanecer, se representan tragedias, 3 por dramaturgo, 4 dramaturgos compitiendo, luego una comedia, audiencia votando al final, otorgando premio. Es entretenimiento, sí, pero también ritual, religioso, cívico, educativo, todo junto, porque tragedia griega es única, no tiene precedente, no tiene igual posterior. Emergió en Atenas del siglo V. Floreció durante un siglo. Luego declinó, nunca completamente replicada, y exploró profundamente. Dilemas humanos. Conflicto entre deberes. Entre leyes divinas y humanas. Entre familia y Estado. Entre pasión y razón. Entre destino y libre albedrío. Esquilo. El más antiguo de 3 grandes trágicos, veterano de maratón. Escribió 80 obras, sobreviven 7, las más famosas, Orestiada, única trilogía completa sobreviviente, cuenta venganza, asesinato, justicia, Agamenón, rey, regresa de Troya, victorioso, pero ha sacrificado hija, Ifigenia, para obtener vientos favorables. Su esposa, Clitemnestra, no perdona, lo asesina, Coéforas, Orestes, hijo, vengando padre, mata madre, y Furias, diosas de venganza, lo persiguen. Enloquecido, Euménides, Orestes juzgado en Atenas, por primer tribunal, Atenea vota, empate, absuelve, Furias transformadas en Euménides, benévolas, venganza reemplazada por justicia, ciclo de violencia roto, es sobreevolución, de venganza tribal a justicia cívica, de caos a orden, de dioses antiguos a nuevos valores. Sófocles. Contemporáneo de Pericles, escribió 123 obras, sobreviven 7. Edipo rey, obra perfecta según Aristóteles, sobre conocimiento. Ignorancia, destino. Edipo, rey de Tebas, investiga asesinato de rey anterior, gradualmente descubre que él mismo es asesino, que rey muerto era su padre, que se ha casado con propia madre, cumpliendo oráculo que intentó evitar. Horror, reconocimiento, anagnórisis, irreversión, peripeteia, de rey poderoso a mendigo ciego, autoexiliado. Es sobre límites de conocimiento humano, sobre inevitabilidad de destino, sobre cómo acciones bien intencionadas pueden llevar a catástrofe. O Antígona, sobre conflicto entre ley divina y humana. Antígona en tierra, hermano, desobedeciendo decreto de Creonte, rey, que prohibió enterrar traidor. Creonte castiga, encierra. Ella se suicida. Su hijo, prometido de Antígona, se suicida. Esposa de Creonte se suicida. Creonte queda solo, destruido por rigidez. ¿Quién tiene razón? Ambos. Ambos equivocados. Tragedia no tiene respuestas simples. Muestra complejidad. Imposibilidad de elecciones perfectas. Eurípides, el más joven, más radical, escribió 92 obras, sobreviven 18. Medea, sobre mujer traicionada. Jason, su esposo, quien ayudó a obtener vellocino de oro, la abandona para casarse con princesa. Medea, vengativa, mata hijos propios, para herir Jason más profundamente que cualquier otro castigo. Es horrible, pero Eurípides la hace comprensible, muestra su dolor, su furia, su humanidad retorcida. Audiencia siente horror pero también compasión. O Bacantes, sobre Dioniso, Dios, vengándose de Tebas que rechaza su culto, posee mujeres, incluyendo madre del rey, quien desmembra rey en frenesí dionisíaco.
Es sobre peligro de negar naturaleza, de rechazar aspectos irracionales de humanidad, de pretender solo razón sin emoción. Estas obras, representadas ante miles, ciudadanos viendo espejos oscuros de sí mismos, de su ciudad, de condición humana, y lloraban. Catarsis, purificación mediante piedad y miedo, según Aristóteles, experimentando emociones intensas en contexto seguro, liberándolas, pero también pensaban, porque tragedia no predicaba, no daba respuestas, preguntaba, cuestionaba, mostraba complejidad. ¿Cuándo obedecer ley? ¿Cuándo desobedecer? ¿Qué debemos a familia? ¿Qué a Estado? ¿Cómo vivir con pasiones destructivas? ¿Cómo aceptar destino? ¿Cómo mantener humanidad en sufrimiento? Preguntas sin respuestas fáciles, pero preguntas necesarias. Que democracia requería que ciudadanos confrontaran, porque ciudadanos atenienses tomaban decisiones, votando en asamblea, sirviendo en jurados, dirigiendo ciudad. Necesitaban pensar profundamente sobre justicia, sobre responsabilidad, sobre consecuencias de acciones, sobre complejidad moral. Tragedia entrenaba, no dando dogma, sino cultivando pensamiento complejo, empatía, comprensión de perspectivas múltiples. Era educación cívica, mediante arte, mediante emoción, mediante representación de extremos que revelaban verdades sobre ordinario, y comedia complementaba. Aristófanes, único, cómico cuyas obras completas sobreviven, 11 de 40, sátira política, sin censura, sin miedo. Aristófanes ridiculizaba políticos, generales, filósofos, poetas, incluso dioses, las nubes, satirizando Sócrates, presentándolo como sofista charlatán, enseñando argumentos injustos, viviendo en nubes, injusto, pero permitido, porque democracia ateniense valoraba libertad de expresión, parresia, hablar francamente, o Lisístrata, mujeres griegas, cansadas de guerra, hacen huelga sexual, rehusando maridos hasta que hagan paz. Es comedia. Pero también comentarios sobre guerra del Peloponeso, sobre absurdo de conflicto interminable, sobre poder potencial de mujeres en sociedad que las excluía de política. O ranas, Dioniso descendiendo a Hades, trayendo de vuelta mejor dramaturgo, porque Atenas necesita buena tragedia. Seleccionando entre Esquilo y Eurípides, es metateatro, obra sobre teatro, sobre valor de arte, sobre qué hace arte bueno, sobre función de poeta en sociedad. Aristófanes argumenta que poetas educan, guían, tienen responsabilidad cívica, no solo entretener sino mejorar ciudadanos, y teatro cumplía esa función. En democracia ateniense, era institución central, tan importante como asamblea, como tribunales, ciudadanos asistían, pagados por estados si eran pobres, para que todos pudieran participar, votaban sobre obras, otorgando premios. Era participación activa, en cultura, en valores, en definición de lo que comunidad valoraba, y obras sobrevivieron, copiadas, preservadas, estudiadas, representadas, durante milenios, porque tocan universal, mediante particular, personajes específicos, situaciones específicas, pero resonando más allá de contexto. Edipo es griego, pero también es cualquiera descubriendo verdad horrible sobre sí mismo. Antígona es tebana, pero también es cualquiera eligiendo conciencia sobre ley. Medea es hechicera extranjera, pero también es cualquiera traicionada, consumida por venganza. Orestes es príncipe, pero también es cualquiera atrapado entre deberes contradictorios, universalizan mediante profundizar en particular, creando personajes tan vívidos, tan complejos, que trascienden tiempo y cultura. Y esa es genialidad del teatro griego. Especialmente tragedia. No es escapismo, es confrontación, con nosotros mismos, con nuestras sombras, con nuestros miedos, con nuestras posibilidades de grandeza y horror. Nos muestra que somos capaces de ambos, que contenemos contradicciones, que podemos hacer mal con intenciones buenas, que podemos sufrir sin merecer,
que podemos ser nobles en derrota, nos muestra humanidad en toda su complejidad, sin simplificación, sin moralización fácil, y en verlo, en reconocernos, en llorar y pensar, nos volvemos más completos, más humanos, más sabios. Ese es don del teatro griego, del teatro del alma, donde interior se vuelve exterior, donde invisible se hace visible, donde silencioso encuentra voz en ladera de Acrópolis, bajo sol griego. Ante miles de ojos, las máscaras hablan, y el alma responde, con risa, con lágrimas, con reconocimiento de lo que somos, de lo que podríamos ser, de lo que tememos ser. El teatro del alma, eterno, transformador, espejo y ventana, mostrando verdad mediante ficción, revelando universal mediante particular, don de Grecia, a humanidad, para siempre. El teatro, donde nos vemos, nos conocemos, nos transformamos mediante arte, mediante emoción, mediante catarsis, mediante representación de lo que significa ser humano, plenamente, trágicamente, cómicamente, gloriosamente, humano. Capítulo 7. Alejandro y el mundo. En 336 antes de nuestra era, joven de 20 años ascendió al trono de Macedonia, reino al norte de Grecia, considerado semibárbaro por griegos del sur, pero poderoso, militarizado, ambicioso. Su nombre, Alejandro, hijo de Filipo II, quien había unificado Macedonia, conquistado Grecia, preparado invasión de Persia. Pero Filipo fue asesinado. En víspera de partida, puñalada en boda de hija, conspiración oscura, quizás involucrando propia esposa de Filipo, madre de Alejandro, Olimpia, y Alejandro, educado por Aristóteles, entrenado en guerra, probado en batalla, tomó reino, aseguró frontera, aplastó rebeliones y partió a conquistar Persia, como su padre planeó, pero fue más allá, mucho más allá, cruzó el Esponto, donde Asia y Europa se encuentran, con 35.000 hombres, enfrentó ejército persa, 10 veces más grande. En Gránico, ganó, usando táctica, coraje, caballería macedonia devastadora, marchó por Asia Menor, liberando ciudades griegas de dominio perso, presentándose como libertador. Campeón de helenismo, Eniso, enfrentó Dario III, gran rey persa, con ejército masivo. Nuevamente, Alejandro ganó, mediante audacia, cargando directamente a Dario, quien huyó, abandonando ejército. Alejandro no persiguió, giró sur, conquistando Fenicia, Egipto, asegurando Mediterráneo oriental. En Egipto fue declarado faraón, hijo de Amón, Dios, fundó Alejandría, primera de 20 ciudades que llevarían su nombre. En delta del Nilo, que se convertiría en capital helenística, centro de conocimiento, biblioteca famosa. Luego regresó a enfrentar Dario definitivamente. En Gaugamela, Mesopotamia, ejército persa aún más grande, elefantes, carros con guadañas, todo, y Alejandro ganó. Otra vez, rompiendo línea persa, cargando a Dario, quien huyó otra vez, pero esta vez fue asesinado por sus propios nobles. Evitando captura, Alejandro persiguió, conquistando capitales persas, Susa, Persépolis, Babilonia, tomando tesoro masivo, riqueza acumulada de siglos, y continuó, más allá de Persia, hacia Asia Central, Sogdiana, Bactria, lo que hoy es Afganistán, Asia Central, conquistando, fundando ciudades, casándose con princesa local, Roxana, adoptando costumbres persas, vistiendo ropa persa, requiriendo prosquinesis, reverencia persa, escandalizando macedonios, quienes lo veían como traición a cultura griega. Tensión crecía entre Alejandro, cada vez más oriental, y sus compañeros macedonios, tradicionales, y bebía excesivamente. En furia ebria, mató a Clito, su salvador en Gránico, amigo de infancia, por insulto, arrepentimiento inmediato, pero irreversible, y avanzó hacia India, cruzando Indo,
enfrentando ejército de Poro, rey indio, con cientos de elefantes de guerra, ganó. Otra vez, pero fue batalla más dura, caballería macedonia casi derrotada, Alejandro herido. Pero ganó, perdonó Poro, lo hizo aliado, respetando coraje, queriendo continuar, hacia Ganges, conquistando toda India, pero ejército se negó. Cansado, herido, extrañando hogar, habiendo peleado 8 años, viajado miles de kilómetros, queriendo regresar, y Alejandro, por única vez, cedió. Regresaron, por ruta terrible, desierto de Gedrosia, matando cuarto de ejército. Llegaron a Babilonia. Alejandro planeaba nuevas conquistas, Arabia, Mediterráneo occidental, quizás más, pero cayó enfermo. Fiebre, después de banquete, 11 días de agonía, murió. Junio, 323, 33 años, habiendo conquistado mundo conocido. Y su imperio murió con él, porque no dejó heredero adulto, no designó sucesor. Cuando preguntaron a quién legaba reino, supuestamente dijo al más fuerte, o a Cratisto, o estaba delirando. Sus generales, los diádocos, pelearon durante décadas, guerras de sucesión, dividiendo imperio en reinos helenísticos. Ptolomeo tomó Egipto, fundando dinastía. Última fue Cleopatra. Seleuco tomó Persia y Mesopotamia, fundando imperio seleucida. Eventualmente fragmentado, Antígono y descendientes tomaron Macedonia y Grecia. Otros reinos menores, Pérgamo, Ponto, Bactria, todos griegos gobernando no griegos. Élite helenística sobre poblaciones locales y fusión cultural. Helenismo, griego mezclado con egipcio. Persa, mesopotámico, indio, en Alejandría. Biblioteca, museo, centro de conocimiento. Euclides enseñando geometría. Arquímedes visitando. Eratóstenes calculando circunferencia de tierra. Aristarco proponiendo modelo heliocéntrico. En Pérgamo, altar de Zeus. Biblioteca segunda solo a Alejandría. Escultura helenística. Dramática. Emocional. En Antioquía. Mezcla de culturas. Griego. Arameo. Persa. Comercio extenso. Era cosmopolita. Internacional. No limitada a ciudad-estado pequeña, sino abarcando mundo. Ciudadano no solo de polis, sino de cosmos. Cosmopolita. Ciudadano del mundo. Y con eso, individualismo creciente. Porque imperio grande, burocrático, despersonalizaba. Ciudadano individual importaba menos en decisiones políticas. Así que filosofías helenísticas enfocaban en individuo, en cómo encontrar felicidad, paz mental, independientemente de circunstancias externas. Epicureísmo, placer mediante ausencia de dolor. Amistad, retiro de política. Jardín de Epicuro, estoicismo, virtud, aceptación de destino, control de reacciones. Zenón, Crisipo, luego Marco Aurelio, Epicteto, cinismo, autosuficiencia, rechazo de convenciones, Diógenes, Crates, escepticismo, suspensión de juicio. Pirrón, viajó con Alejandro a India, encontró ascetas, aprendió indiferencia, todas respondiendo a mundo cambiado, donde polis ya no era marco primario, donde imperio, no ciudad, definía vida. Alejandro había transformado mundo, no solo conquistando, sino mezclando, fusionando, creando síntesis, Grecia y Oriente, filosofía y misticismo, razón y tradición, polis y imperio. Fue breve, su vida, sus conquistas, pero impacto fue permanente, porque el helenismo, cultura greco-oriental que creó, duró siglos, hasta Roma, hasta cristianismo, hasta Islam. Nuevo Testamento fue escrito en griego, griego koiné, común, lengua franca de Mediterráneo oriental helenístico. Pablo de Tarso, judío helenizado, ciudadano romano, difundió cristianismo usando conceptos griegos, logos, pneuma, padres de iglesia, educados en filosofía griega, usándola para articular doctrina cristiana. Islam preservó filosofía griega, aristotélica especialmente, cuando Occidente la olvidó, traduciéndola al árabe, estudiándola.
transmitiéndola de regreso a Europa en Edad Media. Todo porque Alejandro abrió mundo. Hizo posible mezcla. Creó espacio donde culturas podían encontrarse, dialogar, fusionarse, no pacíficamente. Conquista es violenta, pero consecuencias fueron más que militares, fueron culturales, intelectuales, lingüísticas, religiosas. Alejandro sembró helenismo y creció, transformándose, adaptándose, pero reconocible, en estatuas de Buda, en Gandhara, con rostros griegos, túnicas griegas, en arquitectura greco-budista, en Asia Central, en textos médicos ayurvédicos, influenciados por medicina griega, en astrología, fusión de babilónica y griega, en gnosticismo, mezcla de platonismo y misticismo oriental, todo conexión, toda mezcla, toda síntesis, posible porque Alejandro rompió barreras, destruyó aislamiento, forzó encuentro, fue conquistador, sí, violento, despiadado cuando necesario, pero también visionario. Soñaba con unir Oriente y Occidente, con crear cultura universal, con ser no solo rey de Macedonia, sino señor de Asia, faraón, gran rey, todo, y fracasó. Personalmente, murió joven, sin heredero, sin imperio estable, pero sembró semillas que crecieron en formas que no podría haber imaginado. Helenismo, cosmopolitismo, síntesis cultural, legado más importante que batallas, que conquistas, que imperios efímeros. Alejandro, el Grande, no por poder temporal, sino por transformación permanente, del mundo, de cultura, de posibilidad de que diferentes pueblos, diferentes tradiciones, puedan encontrarse, mezclarse, crear algo nuevo. Ese es legado, ese es impacto, ese es significado, de vida corta, de conquistas vastas, de visión audaz. Alejandro, que soñó con mundos sin fronteras, con humanidad unida, con cultura universal, y aunque fracasó en vida, triunfó en muerte, mediante herencia que dejó, mediante mundo que transformó, mediante posibilidades que abrió. El mundo después de Alejandro nunca fue igual al mundo antes de Alejandro. Era más grande, más conectado, más complejo, más rico culturalmente. Ese es don, ese es legado, ese es monumento más duradero que cualquier estatua. Alejandro y el mundo, conquistador y conquistado, transformándose mutuamente, para siempre. Capítulo 8. La llama que no se apaga. Después de Alejandro, después de guerras de sucesión, después de Raice de Roma, después de conquista romana de Grecia en 146 antes de nuestra era, algo extraordinario sucedió. Grecia conquistada conquistó conquistador salvaje. Según Horacio, Roma, potencia militar dominante, irresistible en campo de batalla, adoptó cultura griega, completamente, entusiastamente. Jóvenes romanos aristocráticos estudiaban en Atenas, aprendían griego, leían Homero, Platón, Aristóteles, asistían a conferencias filosóficas, escultores griegos trabajaban en Roma, creando copias de obras maestras, decorando villas de ricos, arquitectos griegos diseñaban templos, teatros, bibliotecas romanas, en estilo griego, con modificaciones romanas, médicos, pedagogos, secretarios, filósofos, todos griegos, sirviendo élite romana. Y Roma, orgullosa, militar, práctica, se transformó, se helenizó, se volvió greco-romana, porque reconocía que aunque había conquistado políticamente, Grecia era superior culturalmente, tenía lo que Roma carecía: filosofía, arte, literatura refinada, tradición intelectual profunda. Y Roma, pragmática, adoptó, adaptó, creó síntesis, derecho romano, filosofía griega, administración romana, cultura griega, poder militar romano, pensamiento griego, y esa síntesis se convirtió en fundamento de Occidente. Cuando cristianismo emergió, en provincia romana de Judea, se extendió usando lengua griega, conceptos griegos, organización romana. Pablo, fariseo educado, ciudadano romano, escribía en griego, usaba retórica griega,
Filosofía estoica, conceptos platónicos. Juan, en Evangelio, comienza. En el principio era el Logos, palabra griega, concepto griego, identificado con Cristo, padres de Iglesia, Origen, Basilio, Gregorio, Juan Crisóstomo. Todos educados en filosofía griega, usando para articular teología cristiana. Agustín, norte de África, educado en retórica latina, pero influenciado por platonismo, neoplatonismo, creando síntesis cristiano-platónica que dominó Occidente medieval. Y cuando Roma cayó, en Occidente, en siglo V, conocimiento griego se preservó. En Bizancio, Imperio Romano de Oriente, de habla griega, continuando 1000 años más. En Constantinopla, Nueva Roma, se copiaban manuscritos griegos, se enseñaba filosofía griega, se preservaba herencia helénica. Y en mundo islámico, Califato Abbasí, en Bagdad, traducían textos griegos al árabe, Aristóteles, Galeno, Ptolomeo, Euclides, estudiaban, comentaban, expandían, preservaban cuando Europa los olvidaba, y en siglo XII, cuando Europa redescubrió, mediante traducciones árabes al latín, o directamente de griego mediante contacto con Bizancio. Renacimiento comenzó. No renacer de Roma, sino renacer de Grecia. Redescubrimiento de textos clásicos, de pensamiento griego, de arte griego, de valores griegos, humanistas italianos, Petrarca, Boccaccio, buscaban manuscritos antiguos, en monasterios remotos, encontraban Platón, Aristóteles, Homero, Virgilio, y creaban nueva cultura, basada en clásicos, en Studia Humanitatis, estudios de humanidad, literatura, historia, filosofía, retórica, ética y artistas. Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, estudiaban escultura griega, anatomía, proporciones, creando arte que rivalizaba, quizás superaba, modelos griegos y arquitectos, Palladio, Brunelleschi, revivían órdenes clásicos, dórico, jónico, corintio, creando palacios, iglesias, en estilo greco-romano. Renacimiento fue renacimiento de Grecia, mediada por Roma, pero esencialmente helénica. Ilustración. Siglo XVIII. Era vuelta a razón griega, a filosofía griega, a ideales griegos de conocimiento mediante razón. Voltaire, Diderot, Rousseau, todos bebían de fuentes griegas, de Platón, Aristóteles, Epicuro, de idea de que razón puede iluminar, puede liberar, puede mejorar humanidad y revoluciones, americana, francesa, inspiradas en República Romana, pero también en democracia ateniense, en ideales griegos de ciudadanía, de participación, de libertad. Padres fundadores estadounidenses, Jefferson, Madison, Hamilton, educados en clásicos, citando Plutarco, Polibio, pensando en términos greco-romanos y filosofía moderna, de Descartes a Kant a Hegel, toda respondiendo a Platón, a Aristóteles, desarrollando, criticando, pero siempre en diálogo, y ciencia, método científico, observación, hipótesis, experimentación, rastreando a Aristóteles, a presocráticos, a idea griega de que naturaleza puede ser entendida mediante razón. Newton, Einstein, Heisenberg, todos herederos de Tales, de Pitágoras, de Demócrito, de idea de que universo es comprensible, matemáticamente describible, y democracia moderna. Parlamentos, constituciones, derechos, todo rastreando a Atenas, a idea radical de que pueblo puede gobernarse, que ciudadanos pueden votar, que libertad es posible, imperfecta en Atenas, excluyendo mujeres, esclavos, extranjeros, pero idea estaba allí, semilla plantada, creciendo a través de siglos, expandiéndose, democratizándose, hasta sufragio universal, derechos humanos, todo expandiendo lógica iniciada en Atenas. Grecia antigua no es pasado muerto, es presente vivo, en cada palabra filosófica, en cada forma de gobierno democrático, en cada búsqueda científica, en cada obra de arte clásica, en cada ideal de libertad, de razón,
de excelencia. Vivimos en mundo greco-romano, moldeado por ideas, valores, instituciones, creadas hace 2500 años, en ciudades pequeñas, en península montañosa, en mar Egeo. Increíble cuando lo piensas, qué cultura tan pequeña, tan fragmentada, tan breve en apogeo, pudiera tener impacto tan profundo, tan duradero, pero lo tuvo, porque creó ideas poderosas, universales, aplicables más allá de contexto original, idea de democracia, de que pueblo puede gobernarse, idea de filosofía, de que razón puede descubrir verdad, idea de ciencia, de que naturaleza puede ser entendida, idea de arte, de que belleza puede ser creada, cultivada, apreciada, idea de educación, de que mente puede ser entrenada, mejorada, liberada mediante conocimiento, idea de ciudadanía, de que individuos tienen derechos, responsabilidades, dignidad, todas ideas griegas, todas vivas, todas influyendo, todavía, la llama que no se apaga, encendida en Grecia antigua, transmitida a Roma, a Bizancio, a Islam, a Renacimiento, a Ilustración, a modernidad, a nosotros, ardiendo aún, en cada aula donde se enseña filosofía, en cada parlamento donde se vota, en cada laboratorio donde se experimenta, en cada museo donde se admira arte clásico. La llama persiste, porque Grecia tocó algo fundamental en experiencia humana, en aspiración humana, no solo griega, humana, universal, deseo de conocer, de ser libre, de vivir bien, de crear belleza, de gobernar justamente, de pensar claramente, de actuar noblemente. Aspiraciones humanas universales, articuladas primero, más claramente, por griegos antiguos, y por eso perduran, por eso resuenan, por eso inspiran, por eso enseñan. Todavía, 25 siglos después, voces griegas hablan, y nosotros escuchamos, porque tienen algo que decir, que necesitamos escuchar, sobre quiénes somos, quiénes podríamos ser, cómo vivir, cómo pensar, cómo ser plenamente humanos. La llama que no se apaga. Herencia griega, legado helénico, don a humanidad, perpetuo, transformador, liberador, ardiendo en cada mente que cuestiona, en cada corazón que aspira, en cada sociedad que valora libertad, razón, belleza, excelencia, ardiendo, siempre ardiendo, transmitida de antorcha a antorcha, de generación a generación, de era a era, desde Atenas antigua, hasta nosotros, hasta futuro desconocido, la llama, eterna, inextinguible, de Grecia, para mundo, para siempre. Capítulo 10. Reflexión final. El eco de mármol. La noche se profundiza sobre el Egeo. Estrellas brillan sobre agua oscura. Las mismas estrellas que Tales observó, que Pitágoras calculó, que Platón contempló preguntando sobre realidad más allá de apariencias. En algún lugar, en colina ateniense, Partenón yace en ruinas, parcialmente destruido por explosión veneciana en siglo XVII, saqueado por Lord Elgin en siglo XIX, pero aún allí, columnas dóricas contra cielo. Testimonio de gloria pasada. Hemos viajado juntos esta noche, desde cantos homéricos hasta llama eterna, desde edad oscura hasta luz de razón, desde polis diminutas hasta imperio de Alejandro, desde tragedia en teatro hasta filosofía en academia. 3000 años en una noche, condensados, simplificados necesariamente, pero capturando esencia, y esencia es esto. Grecia antigua creó manera de ser humano, basada en razón, libertad, excelencia, belleza, participación, cuestionamiento, no perfecta, excluyente, esclavista, machista, guerrera, por estándares modernos, profundamente problemática, pero también revolucionaria, liberadora, creativa, inspiradora, fundacional, porque antes de Grecia, civilizaciones eran teocracias, monarquías, imperios, gobernados por reyes divinos, sacerdotes, burocracias. Grecia introdujo democracia, filosofía, ciencia, tragedia, historia crítica,
todo nuevo, todo radical. Y aunque Grecia cayó, aunque polis desaparecieron, aunque lengua evolucionó, aunque cultura se transformó, ideas persistieron porque eran poderosas, porque respondían a necesidades humanas profundas, porque funcionaban. Democracia fue adoptada, expandida, universalizada, imperfectamente, pero dirección es clara, de élite ateniense a sufragio universal. Filosofía continuó, a través de Roma, Islam, cristianismo, renacimiento, ilustración. Hasta hoy, cada generación dialogando con Platón. Aristóteles, ciencia creció, de especulaciones presocráticas, a Aristóteles, a científicos helenísticos, a revolución científica, hasta física cuántica. Todo en tradición iniciada por griegos. Arte inspiró. Renacimiento, neoclasicismo, todo movimiento artístico posterior mirando a Grecia, como estándar, como ideal, como fuente, no idolatría ciega, sino reconocimiento del logro genuino, de que algo excepcional sucedió allí, en tiempo y lugar específicos. Grecia fue laboratorio, donde humanidad experimentó, con formas de organización, con modos de pensamiento, con expresiones artísticas, con valores culturales, y algunos experimentos funcionaron espectacularmente, creando plantillas que aún usamos. Otros fallaron. Guerra del Peloponeso, destrucción mutua, colapso, lecciones también, sobre peligros de ibris, de fragmentación, de incapacidad de unir, ambos, éxitos y fracasos. Enseñan, y nosotros, herederos incómodos, beneficiarios y críticos, honramos mejor recordando complejo. No Grecia idealizada, mármol blanco puro, democracia perfecta, filósofos sabios, sino Grecia real, polícrona, decorada, democracia limitada, filósofos contradictorios, humanos brillantes y fallidos. Esa Grecia real es más inspiradora, porque muestra que humanos normales, con limitaciones, con prejuicios, con errores, pueden crear extraordinario, pueden innovar, pueden transformar civilización. No requiere perfección, requiere coraje, creatividad, disposición a experimentar, a cuestionar, a probar. Ese es legado utilizable. No imitación de superficie, sino adopción de espíritu, espíritu de cuestionamiento socrático. Nunca aceptar sin examinar, espíritu de participación democrática, involucrarse, votar, debatir, espíritu de búsqueda filosófica, amar sabiduría, buscar verdad, espíritu de excelencia artística, crear belleza, cultivar gusto, espíritu de investigación científica, observar, teorizar, probar, todo espíritu griego, todo vivo, todo aplicable, en educación, enseñando a estudiantes a pensar, no qué pensar. Método socrático. En política, valorando participación, debate, libertad de expresión, democracia ateniense. En arte, buscando proporción, belleza, expresión de ideal, tradición clásica. En ciencia, buscando explicaciones naturales, leyes universales, comprensión racional, legado presocrático. Grecia nos dio herramientas, depende de nosotros usarlas, adaptarlas, mejorarlas, no fosilizando, sino vivificando, no momificando, sino regenerando. Esa es manera apropiada de honrar, no museo, sino laboratorio activo, experimentando todavía, cuestionando todavía, creando todavía, como griegos hicieron en su tiempo, podemos hacer en el nuestro, el eco de mármol, resonando a través de siglos. No es sonido muerto, es vibración viva. En cada pregunta que hacemos, cada voto que emitimos, cada belleza que creamos, cada verdad que buscamos, Grecia resuena, no como autoridad muerta, sino como inspiración viva, llamándonos, no a imitar, sino a aspirar, no a copiar, sino a crear, a ser dignos herederos, mediante ser creativos nosotros mismos, cuestionadores nosotros mismos, excelentes nosotros mismos. Ese es desafío, ese es honor, ese es legado. Grecia antigua. Maestra, no déspota, guía, no dictador, inspiración, no dogma,
ofreciendo no respuestas finales, sino preguntas eternas, no conclusiones, sino comienzos, el eco de mármol, suave pero persistente, atravesando tiempo, alcanzándonos, si escuchamos, si nos abrimos, si respondemos, con nuestra propia voz, nuestro propio genio, nuestra propia contribución, a conversación continua, de humanidad, consigo misma, sobre qué significa ser humano, vivir bien, crear belleza, buscar verdad, gobernar justamente. Conversación comenzada en Grecia, continuada por nosotros, transmitida a futuro, el eco persiste, mientras lo escuchemos, mientras respondamos, mientras contribuyamos, Grecia vive, en nosotros, a través de nosotros, mediante nosotros, no pasado muerto, sino presente vivo, futuro posible, el eco de mármol, eterno, transformador, liberador, llamando, desde Partenón en ruinas, desde teatro vacío, desde ágora silenciosa, llamándonos a pensar, a crear, a ser libres, a ser excelentes, a ser plenamente humanos, como ellos aspiraron, como nosotros podemos aspirar. El eco resuena, para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje por la cuna de la civilización occidental, por caminar conmigo por el ágora ateniense, por escuchar a Masitos Teinto Sócrates, por contemplar el Partenón, por presenciar el nacimiento de todo lo que llamamos clásico. Si has disfrutado de esta exploración de la antigua Grecia, recuerda que Voces del Tiempo está aquí cada día con nuevas historias, nuevas civilizaciones, nuevas épocas por descubrir. Y desde donde sea que nos estés escuchando, sea cual sea la hora allá, déjanos un comentario. Cuéntanos desde qué país nos escuchas y qué hora es. Es hermoso saber que la sabiduría griega nos conecta a través del mundo. Pero por ahora, descansa. Cierra los ojos más profundamente. Respira el aire imaginario del Mediterráneo. Escucha las olas del Egeo y deja que el sueño te lleve, suavemente, tranquilamente, a tus propios templos interiores, a tus propias academias personales, donde tu sabiduría habita. Sueña con columnas blancas contra cielo azul, con filósofos debatiendo en jardines sombreados, con tragedias representadas bajo estrellas, con democracia naciendo en asamblea bulliciosa. Sueña con Grecia, con su gloria y su sabiduría, con su arte y su filosofía, con todo lo que nos dio, y al despertar, lleva algo contigo. Una pregunta socrática, un ideal platónico, una virtud aristotélica, una curiosidad presocrática, algo que haga tu día más examinado, más deliberado, más excelente, porque ese es don verdadero de Grecia, no monumentos de mármol, sino actitud mental, disposición a cuestionar, a buscar, a mejorar. Buenas noches, que tus sueños sean filosóficos, que tu descanso sea democrático, que despiertes con mente más clara, corazón más valiente, alma más noble. Como los griegos nos enseñaron, mediante ejemplo, mediante creación, mediante aspiración a excelencia, jere, shaire, salud, en griego antiguo, descansa bien, el Egeo te acuna, el Partenón te bendice, los filósofos te acompañan, y Grecia, eterna en su influencia, permanente en su legado, viva en su espíritu, vela tu sueño, hasta próximo amanecer, próximo pensamiento, próxima búsqueda de sabiduría. Esta ha sido la historia de la antigua Grecia. Este ha sido tu viaje con Voces del Tiempo, hasta que nos encontremos de nuevo. En otra época, otra civilización, otro capítulo de historia humana. Kalinichta. Kalinichta. Buenas noches. Que los dioses, o la razón, o ambos, te guarden para siempre.